Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Las enseñanzas del Señor, muchas de ellas dadas en parábolas, en ejemplos, en ilustraciones, nos ayudan a entender lo que nosotros somos, el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Y en este día yo quisiera compartir con ustedes acerca de una historia maravillosa, de algo que sucedió en la vida del Señor Jesús, y fue su encuentro con la mujer samaritana. Y leyendo esta historia, yo me atrevo a sugerir una idea quizá un poquito fuerte para algunos, pero es la samaritana que todos llevamos dentro. Creo que en cada persona, hombre o mujer, de alguna manera se esconden aquellos temores, aquellas dudas y por supuesto aquellas esperanzas que esta mujer tenía. El Evangelio de Juan nos cuenta en el capítulo 4, y voy a tratar de contar la historia porque leerlo sería mucho, que el Señor Jesús estaba en Judea bautizando, haciendo su ministerio, pero también lo estaba haciendo Juan el Bautista. Entonces algunos de los judíos quisieron crear intrigas entre el Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús y el ministerio de Juan, al decirle que Jesús ya hacía más discípulos que Juan. Entonces el Señor, para evitar esto, dice que salió de Judea, se dirigió al norte, al estado, digamos, del norte, pero le era necesario pasar por Samaria. Por supuesto, Samaria era el camino más corto para ir de Judea a Galilea o viceversa. El problema es que Samaria era una región habitada por una mezcla de pueblos que se habían originado por las invasiones, especialmente la invasión siria, persa, que sacaron a los israelitas que estaban ahí y trajeron otros pueblos. Y al venir esos pueblos, entonces se dio una mezcla, un sincretismo, como decimos, de culturas. Además, aquellos israelitas que habían quedado ahí venían de la división que había sucedido en Israel en los días posteriores a Salomón. Y eso había desatado, por supuesto, una lucha no solo de familia, no solo de raza, pero también era un conflicto social y político. Y por supuesto había creado esta enemistad entre judíos y samaritanos. El evangelista Juan nos dice que Jesús va para Galilea y al ir de camino, al llegar a la ciudad de Sicar, entonces cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo que Jacob había dado a su familia quizá unos casi 2000 años antes. Y sus discípulos fueron a la ciudad a comprar algo de comer. Y estando el Señor Jesús ahí, viene esta mujer samaritana al mediodía. Se estima a las 12 del día, dice la hora sexta, y viene a sacar agua. Y el Señor Jesús aprovecha esa oportunidad para pedirle a ella que le dé agua, lo que es natural, porque era un camino largo, estaba cansado, ella venía a sacar agua y se presenta esa oportunidad. Pero la mujer samaritana, le hace algunas observaciones al Señor Jesús que eran propias de la circunstancia y de la historia y de la vida que esta mujer estaba viviendo. En primer lugar, ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber
que soy mujer samaritana. Y el evangelista hace una anotación, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que esta mujer, digo yo a mi entender, tiene un problema racial. Ella es samaritana, él es judío. No nos tratamos y por supuesto por la historia. Eso me hace pensar de tantos pueblos que por su historia, guardan esos abismos raciales, con todo el respeto, pero hay que decirlo, blancos, negros, orientales, indígenas, etcétera, etcétera. Más que la identidad que podamos tener como seres humanos, hay unos abismos que hemos creado, son esos abismos raciales. Pero la mujer agrega algo más. Jesús le dice, mujer, si supieras quién es el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua. Y ella hace esta tremenda observación. Le dice, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarlo. Y agrega, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que cavó este pozo, que bebió él, que le dio a sus hijos y que le dio a sus ganados? Así que esta mujer sufre en segundo lugar un problema de una tradición grande. ¿Es la tradición de este pozo nos pertenece? Este pozo ha sido de nuestro tatarabuelo, de nuestra familia. Además, es profundo y usted no tiene con qué sacar el agua. Es decir, ella está viendo también unas limitaciones físicas que por supuesto el Señor no puede tener. El Señor Jesús le habla con toda claridad a esta mujer y le dice, mujer, llama a tu marido para que vengas. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y ahí es cuando, como decimos vulgarmente, el Señor le puso el dedo en la llaga. Y le dijo, mujer, has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes, es decir, el 6º, no es tu marido. Entonces la mujer se sorprende y le dice, me parece que tú eres profeta. Sé que ha de venir el Cristo y cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Y el Señor le dijo, mujer, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Y esto trastornó, por supuesto, la vida de aquella mujer. Ahora, yo estoy diciendo que me parece que en gran medida esta mujer tipifica o caracteriza la vida que muchos de nosotros tenemos o que muchos de nosotros llevamos. Lo que he mencionado de la mujer, lo que he dicho, prejuicios raciales. A veces el vecino no se habla con el que está al frente, aunque tengan tantas cosas en común. Y no se hablan, como ya dije, por su color. O no se habla porque tienen prejuicios sociales. Como aquella mujer le dice a Jesús, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob. Usted no tiene con qué sacar el agua. El pozo es profundo. A veces creamos esos prejuicios, voy a llamarlos materiales, económicos. Yo ando en un automóvil fino, de gama. Usted, transporte público tal vez. Yo tengo una casa hermosa. Usted, su pobre rancho, como solemos decir.
Yo me eduqué en tal colegio, en tal universidad. Usted no ha ido a la escuela. Y sobre esos prejuicios sociales, sobre esos prejuicios raciales, construimos nuestra vida como aquella mujer lo está haciendo. Pero igual que aquella mujer, ocultamos vacíos profundos. Esta mujer está viviendo una descomposición moral como quizá muy pocos o pocas la han vivido. Que un hombre o una mujer, en este caso una mujer, haya tenido 5 maridos, esté viviendo con el 6º y lo está negando ante el Señor, lo cual agresivamente yo me atrevo a decir, ella está abriendo la oportunidad para otro. Ha tenido 5, tiene 1, lo niega, el 6º, y voy a decir, deja la puerta abierta. Muchos hombres o mujeres igualmente andan buscando la identidad de su vida en el sexo opuesto. Creen que debe ser esta mujer o aquella mujer o la otra o la de más allá. Y donde quiera que vayan están experimentando el mismo problema, el mismo vacío. Lo mismo le sucede a cualquier mujer. Con todo el respeto, pero tenemos que decirlo, la nueva sociedad, el nuevo sistema de vida que se impone. Como dicen algunos, tus hijos, mis hijos y los nuestros. Quienes hemos conocido lamentablemente esos conflictos juveniles en tantos países, en tantas sociedades, y tratando con muchos de estos jóvenes, la gran mayoría, se encuentra uno con hijos, con niños, vacíos de identidad paternal. Y al entrar un poquitito más de lleno en los padres, cuando es posible, se encuentra exactamente con esa carencia de identidad conyugal. Y esta mujer es víctima de eso. Víctima toda su vida. La circunstancia de tener que ir a tomar o a buscar agua al mediodía, dicen los que saben, era la hora crítica del día, cuando el sol era más ardiente. El agua se iba a buscar muy temprano en la mañana o en la noche, cuando ya el fresco era mejor. Pero esta mujer tiene que ir al mediodía para evitar la crítica, el comentario. Un problema social. Pero además de eso, esta mujer tiene un problema de identidad espiritual. Le dice a Jesús, sabemos que ha de venir el Cristo, porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar de adorar. Nosotros los samaritanos decimos que es en el monte Gerizim. Y solo cuando venga el Cristo nos aclarará todas esas cosas. Y muchas personas igualmente andan buscando dónde adorar. Andan buscando, hay que decirlo, una iglesia. Andan buscando una enseñanza. Andan buscando cómo llenar ese vacío espiritual. Y como la Biblia lo anuncia proféticamente, hay tantos falsos maestros, hay tantos falsos apóstoles, hay tantos falsos pastores, que lo que les interesa es el lucro económico. El vacío espiritual sigue en el ser, y esta mujer tiene una profunda crisis espiritual, solo que alberga una esperanza, y es esta hermosa palabra: cuando venga el Cristo, Él nos va a aclarar todas las cosas. Y el Señor le da la palabra más tremenda de su vida. Le dice, mujer, yo soy el Cristo. Yo soy el que habla contigo. Esta mujer quedó tan conmocionada
Dice el pasaje bíblico que dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Es un cambio radical el que tiene esta mujer. Ella había ido a buscar agua, a sacar agua, obviamente para su casa, para sus ganados, etc. Pero este encuentro con Jesús cambió tanto su vida que se olvidó o dejó, como dice, su cántaro, dejó de hacer lo que iba a hacer y se fue a la ciudad y llamó a la gente y les dijo: mire, vengan, aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es un cambio en la vida de ella. En pocas horas empezó criticándole, diciéndole: judíos y samaritanos no se tratan, porque me pides agua, y luego ¿de dónde tú tienes el agua? Hasta que finalmente llega un punto prácticamente de una confesión y de invitar a otras personas. Jesús confrontó a esta mujer, no para, como decimos, tirarle el agua sucia, para enrostrarle lo que ella era, sino sencillamente para decirle la verdad. Le dice: mujer, estás tan equivocada, estás equivocada en lo social, estás equivocada en tu vida afectiva y moral, estás equivocada en tu búsqueda espiritual. Mujer, yo te doy esa agua de vida, pero no el agua del pozo que volverás a tener sed. Te doy un agua de vida que va a solucionar tus problemas raciales, sociales, morales, espirituales. Vas a encontrar tu identidad de mujer. Y esta mujer, como dije, le lleva ese tremendo mensaje a sus compatriotas, a los samaritanos. Creo que esa es la búsqueda que muchos tenemos. Como dije, andan buscando una solución social. Si yo tuviera casa, si yo tuviera automóvil, si yo tuviera estudios, si yo viajara, si yo hiciera. Pero no es esa la solución. La solución es más profunda y es de fondo. La solución es un encuentro con el Señor. Porque cuando tiene un encuentro con el Señor, como esta mujer, fue capaz de dejar su cántaro e ir a llevar un mensaje más grande. Cuando tenemos un encuentro con el Señor cambia nuestro destino, cambia nuestros intereses y nos ayuda a ponerle orden a nuestra vida. Yo quisiera animarlo a usted, hermano, hermana, que me está escuchando por la gracia de Dios. Busque en su Biblia, lea esta historia, hermosa historia, Juan capítulo 4, y yo sé que el Señor le va a hablar. Tómese un minuto, tómese un tiempo, y si usted está como esta mujer en esa búsqueda, en esa confusión, dígale, como le dijo ella al Señor: Señor, dame de esa agua. Y Dios es fiel, y Dios lo hará. Yo voy a orar por usted, que Dios le ilumine y que Dios le guíe. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres bueno y misericordioso. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo, mostrarnos tu gracia y ofrecernos esa agua de vida que todos necesitamos. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.